sobrenatural. A mí me encanta respirar el aire impregnado de cielo. Debes intentarlo, te va a gustar. Mi invitado es un premiado doctor en medicina, que era ateo. Fue al cielo y ahora no deja de hablar sobre Jesús. Pero no es por eso que lo entrevisto. Lo entrevisto porque él totalmente desmitifica la muerte. Ahora, si no conoces al Mesías, debe haber temor a lo desconocido, a la muerte. Pero muchos cristianos tienen temor a la muerte. Créeme, estarás en una esfera totalmente nueva después de oír a este doctor en medicina. Y el doctor Reggie Anderson es doctor en medicina. En la iglesia, cada vez que abrieron las puertas. Pero, de adolescente, tus mejores amigos, con quienes pasabas el verano, sufrieron una de las más horribles masacres de la historia de Georgia. ¿Qué te pasó, Reggie? La ciencia. Y a través de la ciencia, fue a la escuela de medicina y ahí le reafirmaron que debía ser ateo hasta que él vio una de las cosas más hermosas en la tierra. ¿Qué fue eso? Fue el cuerpo humano. Sentado en el laboratorio de anatomía, veía una obra de arte. No comprendía que este orden saliera del caos. Algo tan hermoso como el cuerpo humano no tenía otra explicación más que un artista, un creador. Y así comencé a pensar, debe haber algo más. Así fue ¿Cómo desafió tu entendimiento científico? Bueno, me entrené clásicamente como un científico en física para pensar que, a menos que haya una fuerza externa, el orden se hace desorden. Es una ley física. Sí. Y, por supuesto, los biólogos no están de acuerdo con eso. Dicen que la evolución explica todo, que salimos del desorden. Y en realidad no podía resolver ese conflicto en mi mente como científico. Y entonces vi la creación frente a mí, el cuerpo humano. Y me di cuenta que la única forma que esto pasara fue con un creador. Pero aún no era suficiente, porque todo el dolor dentro de él, todo el enojo, la rabia, Dios, ¿por qué hiciste esto? Y algunos se identifican con esto. Y Dios sabía exactamente qué hacer con el doctor Anderson. Él vio a la mujer más hermosa en la universidad y decidió, quiero conocerla. Pero había un problema. ¿Cuál era ese problema, Reggie? Bueno, le pedí una cita y salimos. Y de camino a casa le pedí una segunda cita. Pero me hizo una pregunta muy importante. ¿Eres cristiano? Y le dije... Lo único que pensé fue, mis padres lo son. Eso debió ayudar mucho. Y en respuesta a eso dijo, no creo que debamos salir porque mi vida está dedicada a Jesucristo y tu vida va por un camino completamente diferente. Pero él siguió persistiendo y escuchó que le dijo a una de sus amigas, ese Reggie es un ateo y es como un acosador. Eso no te detuvo para verla y así finalmente él fue a un campamento y le prometió a ella que leería un libro. ¿Qué pasó? Ella me dio un libro unas semanas antes llamado Mero Cristianismo por C.S. Lewis y mi madre envió una Biblia para mí. Y me llevé los dos libros y me senté frente a la fogata y leí de corrido Mero Cristianismo y leí el Evangelio de Juan y me quedé dormido. Y comencé a tener el más milagroso sueño para un ateo, especialmente. ¿Qué fue eso? Bueno, en el sueño Jesús vino a mí. Él me dijo estas palabras. Él dijo, Reggie, ¿por qué huyes de mí? Tus amigos están conmigo en el paraíso. Y volteé y claramente pude ver a Jimmy y Jerry y a toda su familia y estaban bien y sanos. Y quería estar ahí con ellos. No quería dejar ese espacio con ellos. Y luego Jesús dijo,
Si dejas de huir y oyes mis palabras, tengo un plan para el resto de tu vida. Y era un gran plan. Él descubrió qué debía hacer el resto de su vida en el cielo, en este sueño. Cuando volvamos, lo descubriremos y fue absurdo para él y de seguro absurdo para la mujer que él estaba acosando. Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Por la economía, la salud y nuestras circunstancias legales. www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y el doctor Anderson, como estudiante de medicina y ateo practicante, va al cielo. Dime, como doctor, ¿qué viste, qué experimentaste en el cielo? Bueno, giré y vi a mis amigos que estaban sanos y bien, y vi a Jesús y sentí su presencia, y Él me habló a la parte más profunda de mi alma, y me dijo cosas que experimentaría después en la vida. Él prometió que si dejaba de huir de Él, que todas esas cosas pasarían. Di básicamente qué te dijo. Él dijo, vas a casarte con la joven Karen. Tendrán 4 hijos. Vas a practicar la medicina en Tennessee como doctor rural y todas esas cosas se hicieron realidad 33 años después. 33 años después. Muy bien. ¿Qué hay de tus amigos? ¿Qué pasó con ese joven en el bosque diciendo, Dios, ¿por qué hiciste esto? Bueno, esa experiencia con Jesús radicalmente cambió mi ADN espiritual. Desperté sin entender realmente qué sucedía al momento, pero desperté como un hombre diferente, totalmente convertido al cristianismo, y en cuanto volví a la civilización, compré una postal y escribí en la postal para Karen, que ni siquiera salía conmigo. Me volví cristiano, tuve un sueño, Jesús vino a mí, nos vamos a casar. Aquí hay una fotografía de eso. Muy bien. Y te volviste doctor. Pero me dijiste que tú tenías una impresión distinta del porqué de la muerte de tus amigos. Bueno, sentí que Dios supo, antes de su muerte, por qué iba a pasar, y Él los tuvo en sus brazos antes de morir. Como nos tiene a todos en su plan, incluso antes de morir. ¿Tú le temes a la muerte? Para nada. ¿Con cuántas personas has estado justo antes de morir? Dime. Cientos. Cientos, porque Dios le dio un don al volver del cielo. Todos sus sentidos se sintonizan tanto al cielo que puede oler el cielo, puede ver el cielo, puede sentir el cielo. Puede decir el momento exacto en que el espíritu de alguien deja su cuerpo. Pero lo sobrenatural comenzó a guiarlo en su práctica médica. Por ejemplo, explícame qué significa partiendo el velo. Seguro. La primera vez que pasó, acababa de volverme cristiano y estaba en la escuela de medicina. Y el trabajo de un estudiante de medicina es vigilar a la cama de un paciente moribundo y de avisar al médico cuando suceda. Y estaba en ese cuarto en el hospital en Birmingham y era la medianoche, un cuarto oscuro, esterilizado de hospital. Y supe que el hombre era cristiano porque su familia vino más temprano y oraron con él. Y en cuanto tomó su último aliento fue como si una puerta se abriera en primavera. Un aroma como a cítrico y lilas entró al cuarto como si Dios hubiera venido para llevarse su alma. Se iluminó. Ya no era un cuarto de hospital esterilizado. ¿A qué te refieres con iluminó? No entiendo. Bueno, podía sentir un calor. Podías ver la luz donde, en vez de estar oscuro, estaba iluminado, igual que este estudio. ¿Y viste una luz en específico? Era un brillo. Estaba arriba a la derecha. Sí, pero ¿cómo sabes que no era una de las máquinas médicas? Las apagamos para que hubiera silencio. ¿Y
¿Qué impacto tuvo eso en ti? Bueno, me hizo recordar mi sueño y me hizo darme cuenta que la realidad de a dónde vamos es más real que donde estamos. Que lo que experimentamos en la Tierra es un sueño comparado a la realidad de a dónde vamos a ir. Vamos, ha estado con cientos justo antes de morir. Él sabe el momento exacto en que se van. Por cierto, cuando un cristiano muere, me decía sobre la expresión en su cara. ¿Qué has notado? Siempre tienen la mirada de gloria. Ven arriba y a la derecha y comienzan a tener el brillo y sonríen. Son creyentes que dejan este planeta para ir al cielo. Es una experiencia regocijante. Dime sobre Irene. Era una anciana que tenía demencia, pero me reconoció esa noche. Y ella moría de un ataque cardíaco, pero fue muy clara en que no quería ser resucitada. Y me pidió una cosa antes de subir a su cuarto. Me pidió que me quedara con ella esa noche. Quería tener una escolta porque iba a reunirse con Jesús esa noche. ¿En realidad usó la palabra escolta? Sí. Bien, dime sobre eso. Bueno, estaba sentado con ella y su corazón comenzó a fallar y su respiración comenzó a ser difícil. Y vi lo que se llama respiración de Cheney Strokes, pero es casi como si alguien fuera a nacer o hubiera nacido a otro mundo. Es como una mujer en labor de parto y su respiración cambia y el velo se parte. El cuarto de nuevo se abre y esta sensación de... Y cuando ves el velo partirse, por favor, sé más gráfico conmigo. Bueno, es un espacio muy delgado entre donde estamos ahora y a donde vamos. Y ese delgado espacio lo veo como un velo. Es más, pienso en la eternidad, realmente no como algo a lo que nos dirigimos. Es más como si la eternidad caminara a nuestro lado. Y está a un respiro. Y una vez que tomamos el último aliento aquí, es nuestro primer respiro en el cielo. Bueno, creo que el Dr. Anderson le ha quitado el aliento de algunos de los que nos ven ahora. Volveremos y descubriremos cómo lo sobrenatural comenzó a aumentar más en la vida del Dr. Anderson. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muy bien, estoy con el Dr. Anderson y él descubrió que sus manos naturalmente son frías, pero cuando examina a un paciente,
¿Qué pasa normalmente, doctor Anderson, con tus manos? Bueno, son extremadamente frías y cuando le doy la mano a alguien, usualmente dicen, lo comentan, incluso tú dijiste algo el otro día, y comienzan a calentarse. Siempre que examino a un paciente y encuentro un área que no es normal. Dame un ejemplo. Bueno, tuve una paciente a la que le di la mano y era una amiga de mi madre, y le pregunté si tenía problemas con la tiroides, y ella no sabía de ninguno. Y le dije a mi mamá que debía hablar con su doctor. Y claro, 2 semanas después, llamó a su mamá y dijo, tengo problemas de tiroides. Bueno, verás, lo que todavía sigue asombrándome sobre cómo toma las manos de cientos de personas. Y me dijiste que es como una brisa que sientes. Dime, describe gráficamente las cosas que ves, sientes y presientes. Bueno, hubo otro caso de un niño que estaba en emergencias, que tuve que examinar después de que se hirió la cabeza. Y puse mi mano en su cabeza donde se hirió y no parecía haber nada aparentemente mal con él. Y de hecho iba a enviarlo a casa con algunas indicaciones. Pero al decir las palabras a la madre, dije, creo que debemos mandar a su hijo a Vanderbilt por una resonancia. ¿Por qué dijiste eso? No lo sé hasta hoy. Dios dijo esas palabras a través de mí. Y ¿qué pasó? 4 horas después que lo envié, el neurocirujano me llamó y yo esperaba que me diera una lección por enviarle a un chico normal. Pero él dijo, si no hubiera enviado a ese chico hubiera muerto. Tenía hemorragia interna en la cabeza y apenas terminé su cirugía. Dime de alguien que murió, médicamente hablando, volvió a la vida y te dijo lo que vio. Seguro, ella sufría de un ataque cardíaco y la envié con su cardiólogo y él descubrió que tenía un bloqueo. La llevó al laboratorio, le hizo un procedimiento para abrir el bloqueo y ella murió. Y él hizo resucitación en ella. Estuvo en línea recta por 2 horas. Y él ¿Estás llamó... seguro de que murió? Supongo sí. Que línea recta es sinónimo de Sí, muerto. cierto. El cardiólogo me llamó y dijo, no lo sé, hicimos el procedimiento porque tenía un residente que quería entrenar en cómo hacer resucitación. Y sin embargo, después de 2 horas despertó. Su corazón latió, así que la llevé a terapia intensiva y... ¿Por qué su corazón latió después de 2 horas de línea recta? Solo Dios sabe. Y él... ¿Y médicamente hay una explicación? No hubo ninguna explicación, ni siquiera el cardiólogo tuvo una. Él dijo que su corazón latió a pesar de que casi hasta el punto Así que si no de... hubiera estado experimentando, ella hubiera muerto. Absolutamente. Muy así bien, es. continuemos. Y 3 días estuvo en terapia intensiva y despertó y la desentubaron. Y lo primero que ella le dijo a la enfermera fue que me llamara. Y así Karen y yo fuimos a terapia intensiva en Nashville a visitar a la dama. Y la primera cosa que salió de su boca fue que había visto a Jesús y su familia y que ella quería decirme que ahí donde estaba es mucho mejor que donde estaba ahora y que quería volver tan pronto como pudiera. ¿Estaba molesta por haber vuelto? Estaba muy molesta y por 7 años ella me dijo que estaba molesta. Dime sobre el paciente que tuviste que no iría al cielo. Sí, tuve algunos pacientes, pero afortunadamente la mayoría de mis pacientes en realidad han ido al cielo. Pero tuve uno que trató de... luché con él constantemente por llevarlo de nuevo con el Señor, porque era un hombre que abandonó creer en Dios y muchos años de amargura y ese tipo de cosas. Al pie de su cama, cuando tomó su último respiro, fue muy diferente a otros que se van al cielo. ¿Qué fue diferente? En vez de estar sonriendo y feliz y, ya sabes, viendo, estaba muy molesto al hablar, casi peleando hasta su último aliento. Y hubo una sensación de oscuridad y frío en el cuarto, y eso cambió radicalmente. Fue muy diferente de mis experiencias con pacientes que van al cielo.
¿qué le dirías a alguien que enfrenta la muerte en este momento y que es cristiano? Le diría que no tiene nada que temer, que el velo es muy, muy delgado, que no corramos hacia la eternidad, pues la eternidad camina junto a nosotros y nos está esperando. Jesús espera justo al pasar este velo delgado y se emociona de que nos encontremos con Él. ¿Y qué le dirías a alguien que enfrenta la muerte que no cree que Jesús murió por sus pecados, que no se ha arrepentido y no ha hecho a Jesús su Señor? ¿Qué le dirías a ellos? Le diría que deje su vida anterior, que acepte que va a entrar a la eternidad y que si no acepta a Jesús, la eternidad a la que irá a vivir no es el cielo, será el infierno. Y yo recomendaría muy claramente que busque a Jesús como su Salvador. Yo no recomiendo, dices, él es doctor. Yo le digo a la gente, te digo, tú no sabes, aun cuando has recibido una sentencia de muerte y tal vez, pero ni siquiera tienes una sentencia de muerte. Estás ya en línea recta, estás así. No sabes cuándo llegará tu fin, ¿cierto? Por supuesto que no sabes, pero yo sí sé esto. Yo soy judío y cuando tenía 30 años de edad Jesús vino a mi recámara. Y Él es real, y sé que mi padre judío ortodoxo, que era como el doctor Anderson, con su mano empuñada contra Dios, sé que en su lecho de muerte tuvo un encuentro con Jesús y dijo esta oración que quiero que tú digas conmigo en voz alta. Ahora, di, creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Jesús murió por mis pecados. Y por su sangre. Y por su sangre. Dios ya no recuerda mis pecados jamás. Dios ya no recuerda mis pecados jamás. Estoy limpio. Estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Y ahora que estoy limpio, le pido a Jesús que sea mi Señor, le pido a Jesús que sea mi Señor, que viva en mí. que viva en mí. ¡Voy a ir al cielo! ¡Voy a ir al cielo! Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la... Que permití que la vergüenza controlara mi vida y que tengo una personalidad basada en la vergüenza. Señor, reconozco que permití, digan esto conmigo. Señor, reconozco que tengo una vida basada en la vergüenza y le permití acceder en mí. Al enemigo acceder en mí. acceder en mí. Señor, confieso los pecados de mis ancestros. Señor, confieso los pecados de mis ancestros, Padres, todas las figuras de autoridad en mi vida. todas las figuras de autoridad en mi vida, Todos los que han pecado en mi contra. todos los que han pecado en mi Que contra, me llevaron a permitir esta vergüenza. Que me llevaron a permitir darle esta lugar a vergüenza. Los perdono a todos, Señor. Los perdono a todos, Señor. Señor, te pido que me perdones ahora, Señor, te pido que me perdones ahora, como yo los perdono. como yo los perdono. Señor, elijo perdonarme a mí mismo Señor, elijo perdonarme a mí mismo por todas las estupideces que cometí, por todas las estupideces que para cometí, agrandar esta vergüenza para agrandar agrandar esta esta vergüenza en mi vida. y darle cabida en mi vida. Rompo mi pacto con la vergüenza, Rompo mi pacto con la vergüenza, con el miedo y con el control. con el Con miedo el y miedo con el y con el control. control. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Les ordeno que me dejen a mí y mi linaje Les familiar. Les ordeno que me dejen a mí y a mi linaje Señor, familiar. renueva mi mente ahora. Señor, renueva mi mente ahora. Déjame verme como tú me ves. Déjame verme como tú me ves. Y Señor, confío que en los días venideros Y Señor, confío en que los días vendrás y venideros sanarás las heridas de mi corazón. Vendrás y sanarás las heridas de mi Que corazón, dieron lugar a la vergüenza. que dieron lugar a la vergüenza. Señor, hoy Señor, Señor, hoy hoy declaro la guerra
a la vergüenza. Declaro la guerra a la No vergüenza. pararé la guerra Y no pararé la guerra hasta estar totalmente libre. Hasta estar totalmente libre. En el nombre de En el Jesús. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Lo hiciste. Gracias, Señor. Chester y Betsy Kilstra quieren darte una profunda pero simple forma bíblica para liberarte de enfermedad, pobreza, problemas en tus relaciones y ayudarte a caminar en libertad total de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, adicciones y opresión demoníaca. ¿Para qué? Para que puedas experimentar cada promesa de Dios. Tendremos más con Chester y Betsy Kilstra cuando volvamos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver, espiritualmente. Y acababa de leer el libro de Tommy Tenney, En la búsqueda de Dios. Y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar. Y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó y obviamente es muy difícil articularlo, pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo. Y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... ¿No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso? Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara. Lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, sí. Pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios, me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y, por supuesto, en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte.
Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza. Lee la palabra, entra en la presencia de Dios, hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo, solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo, no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, Sid, cuando estaba en el altar en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes... sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y... Lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años, 2 muy significativas. Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es... Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración, que llegó un poco después de que el avivamiento surgió, fue no nos conformaremos. No nos conformaremos y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria. No nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos, Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas aclamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy.
y no que la pastora Kim predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy. Sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. Así ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto? Sí, hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir, algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados, han sido bautizados en el Espíritu Santo, se les enseña a ser intercesores, han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices, ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para oír a Dios. Sí. Así es, sí. Y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso, pues son muy consistentes al presentar e impartir la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños. Y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor. Y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas y cambian la atmósfera en sus casas, ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa. Hablo de sus casas. ¡Qué diferencia! Porque el adolescente promedio lo último que hacen es adorar a Dios en la sala, en el suelo con sus rostros inclinados. Kim dice que no tienes que tolerar un día árido en tu vida. No tienes que tolerarlo, no más. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos